Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la segunda jornada de estos encuentros, Función del Arte, Función del Artista, para un nuevo Estatuto del Arte, encuentros de Place Publique. Agradecemos su presencia esta noche. Juan Carlos les dará una introducción. Solo les quería recordar que estamos también transmitiendo por streaming. Es un poco para nosotros un orgullo porque estamos transmitiendo del streaming desde nuestro servidor, un servidor aquí en el CAC, en el cual el video se está subiendo directamente en el CAC, se está quedando ahí en nuestra plataforma, se puede ver y es público. Entonces, de una conferencia ahora estamos haciendo un video público y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Y pues no les alargo más, le dejo con Juan Carlos Belón para la presentación. Buenas tardes. Dejo con Juan Carlos Belón para la presentación. Voy a hacer una presentación de las personas que van a intervenir esta tarde. A mi izquierda, Cayetana Salao, que forma parte de un colectivo Articulación Esporádica, y su interés es el activismo político con relación al feminismo y a las diversidades sexuales. Al extremo derecho está Alejandro Schlenker, que es realizador y experimentador visual, escritor y traductor con estudios en ciencias sociales y de la educación y dirección de cine. Es también profesor de la carrera de Artes Visuales en la Universidad Católica del Ecuador, de varios programas de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar y del Instituto Superior de Cine. Y a mi derecha, Francesco Macchi, filósofo, escritor, que trabaja y escribe en francés, y su interés es considera el arte como un terreno ideal en el que la política, la economía y la cultura, aunque manteniendo su autonomía, al final son solidarios para mantener el consenso y el statu quo. Antes de dar la palabra a Francesco, quisiera recapitular lo que se hizo ayer. Antes de dar la palabra a Francesco, quisiera recapitular lo que se hizo ayer. Françoise Gaillard trató, de manera muy resumida, ella nos habló de cómo el arte desde la época de la Ilustración ha arrastrado una reputación de ser que puede producir cambios, que es subversivo, y que antes de dar la palabra a Francesco, quisiera recapitular lo que se hizo allí, las vanguardias del siglo XX, pero para ella todo eso le parece que es una ilusión, que en realidad el arte nunca ha producido cambios fundamentales, y que tal vez la única posibilidad para el arte sería situarse fuera del sistema del arte y evitar la institucionalización. Enseguida habló Mabel Tapia, en la que lo que me pareció bien interesante de su conferencia fue cuando habló de la desactivación estética, en el sentido que, bueno, en este momento hay una estetización difusa de la sociedad contemporánea, que la parte que ha sido ocupada y desarrollada por los sistemas de la industria cultural, y que la fuerza que podría tener el arte sería justamente desde el momento en que sería desactivado, que hay una desactivación de la parte estética. Eso para situarlos en lo que pasó ayer. Ahora voy a pasar la palabra a Francesco, que va a hablar en francés y que Melanie va a traducir.
Gracias. Primeramente quisiera agradecer al CAC que nos invitó a la Alianza Francesa y agradecerles a ustedes por haber venido, por asistir. Y a Melanie que les va a ayudar a hacerle entender, ¿no? Bueno, voy a partir de esta cuestión que ayer de la cual ayer hemos hablado bajo el nuevo Estatuto del Arte. Voy a partir para evacuar esta cuestión. Es decir, esta cuestión para mí es una falsa cuestión, pregunta. Solo sirve en reactivar una abuela, una gramar, no una grand-mère que es una abuela, una gramática, dicen, gramática. Una gramática que es la de la crítica, ver de la autocrítica permanente que desde que se cansó la novedad, que se cansó, que fue agotado con las vanguardias, esta gramática autopermanente siempre gira alrededor de sí, siempre gira alrededor del arte. Esta gramática solo sirve en mantener en vida este campo restringido de la producción de eventos y de imágenes autónomas al interior de un campo más extendido, que yo llamo la cultura absoluta. De manera muy resumida, ella nos habló de cómo el arte desde la época de la Ilustración campo contemporáneo, una reputación, su ensamble ser es totalmente marginal. Que puede producir cambios, que es en este proceso general. Y que antes de dar la palabra a Francesca, de la producción imaginaria. Ayer para recapitular que yo llamo la cultura absoluta, vanguardias del siglo XX. Pero bajo para ella todo de la cual luego sí les voy a explicar un poco más. Le parece que es una ilusión, que en realidad entonces, mi reto hoy día es un poco de desnaturalizar mi reto hoy día de un nuevo estatuto del arte, un poco de desnaturalizar o más bien de un nuevo estatuto del arte, un poco de desnaturalizar o más bien de construir o de reencontrar o de seguir una historia un poco diferente, otra de la historia que esta cultura absoluta se contó a ella misma, de una diferencia entre esta cultura y un mundo malo, que esta cultura se llamaría, o sea, estaríamos llamados a cambiarla de un nuevo estatuto del arte, un poco de desnaturalizar o más bien desnaturalizar, de construir o de reencontrar o de seguir del arte, permite entonces de inscribirlo al interior de un proceso mucho más amplio que podríamos definir
como el devenir, el porvenir fictivo del mundo. Ficticio, perdón. Ficticio. Primeramente, yo no tengo ninguna intención de una historia un poco diferente, otra, de dar lección o de hacer historia que esta cultura absoluta a este devenir se contó a ella misma, excepto si yo sé esto, yo también recaería dentro de esta dinámica autorreferencial, de esa crítica permanente, de una diferencia que mantiene en vida entre esta cultura y un mundo entre el mismo. Un mundo malo. Al contrario, a mí me parece que esta cultura que se llamaría, o sea, estaríamos llamados a cambiarla de necesidad. Yo diría hasta que es el destino de la modernidad. Yo emití en mi libro, en el libro que yo escribí, una hipótesis que la historia de la modernidad coincide con la sustitución de lo político, como una especie de monstruo con tres cabezas que está constituido por la cultura absoluta, la moral y la economía. Esto tal vez les podrá chocar porque normalmente la cultura absoluta nos convenció, nos contó que era justamente de un otro lado, que era otra cosa que la economía o que la moral. Pero justamente, ¿qué es esta cultura absoluta de la cual estoy hablando? Primeramente, la cultura absoluta no es un ensamble de instituciones culturales. No son museos, no son galerías, no son instituciones culturales, pero es una máquina para producir imágenes autónomas y más generalmente eventos. ¿Qué es un evento? Un evento es una fracción de tiempo abstracto que ya no tiene ningún contenido real y que vuelve a aprender, a encender una temporalidad que está hecha por un ciclo de promesas, esperanzas, expectativas y promesas. Es esta cultura absoluta que se encargó en la historia de la modernidad de resolver una paradoja que nació con la modernidad misma. La modernidad se encontró frente a una especie de enigma. ¿Cómo conciliar la libertad del individuo que era nacido con la modernidad, con la totalidad social
que es otro fruto de la modernidad. Es decir, con una sociedad que tiene la tendencia de invadir todos los espacios de libertad de este individuo. Entonces, esto no fue dado a lo político. No fue dado a lo político de resolver a este enigma, a esta paradoja. Pero esta paradoja fue resuelto esta paradoja fue resuelta gracias a la emancipación del individuo como subjetividad ficticia. Yo estoy tratando ahora de emitir algunas etapas e historias sobre este proceso y de regresar sobre ciertos conceptos. Los políticos, lo político, que es para mí distinto, diferente de la política. Lo político es un principio de organización que tenía previsto una conflictualidad constante entre los hombres, con una aceptación de una parte de violencia, y era esta misma conflictualidad que debía contribuir a la emancipación del individuo. Pero como yo les dije, la historia de la modernidad no ha sido el fruto de Maquiavel, de Thomas Hobbes y de Baudin, pero es más bien la hija de un imaginario utópico de Thomas More hasta la pasividad benjaminiana, de una transparencia de los hombres los unos hacia los otros en una especie de comunidad de santos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué la modernidad se ha vuelto una modernidad cultural? ¿Por qué lo político ha sido evacuado por esta especie de monstruo improbable en el cual se mezcla justamente la cultura absoluta, la moral y la economía? Pasó un fenómeno, o tal vez dos, un fenómeno que tuvo consecuencias muy importantes. De un lado, hubo la desaparición del individuo, de la sociedad, como en tanto que unidad significativa de la sociedad. El individuo ha sido desmembrado en toda una serie de funciones parciales. Estas funciones han sido encargadas, tomadas su cargo por toda una serie de técnicas que se han encargado de manejar lo vivo. La medicina, los derechos,
el trabajo. Entonces, para esta técnica, el individuo nunca está entero, siempre una función parcial. Pero este individuo que había desaparecido, de la sociedad, reaparece como un sujeto autónomo, totalmente libre, soberano, en este espacio purificado, moralmente polarizado, que es justamente la producción de este evento y de las imágenes autónomas, entonces el espacio de la cultura absoluta. Pero pagó el precio de esta libertad, esta libertad que aparece sin límites. Pagó el precio de su propia existencia. Para resumir, la subjetividad ficticia parece poder hacer todo sin nada realmente, sin poder hacer nada realmente. Su vida está totalmente manejada y sometida por un ensamble de estas técnicas que organiza hasta su intimidad, toda su vida real. Pero en este espacio imaginario cree en el poder, porque finalmente este espacio nunca alcanza, nunca toca este espacio del real, del espacio en el cual está totalmente tomado a cargo por este ensamble